Gloria a Dios, hermanos. En el Salmo 37 y versículo número 23. Salmo 37 y versículo 23 dice así la palabra de Dios: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ¿Quién es el que le pone orden a nuestro caminar? Es Dios. ¿Cómo le pone Dios el orden a nuestro caminar? Con la palabra de Dios, con su palabra. Por eso dice en el Salmo 37 y versículo 23: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Así es que, amada iglesia, hoy en esta noche quiero llevarlo a un tema. Este tema es: conoce los caminos de Dios. Tenemos que conocer cuáles son los caminos de Dios, cuál es el camino que Dios ha establecido para que nosotros le conozcamos, iglesia. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad permanece para siempre, Señor. Gracias te damos los que estamos aquí en tu casa, en la iglesia, Señor, en el templo. Gracias por los hermanos que, viniendo de lejos, han tomado este tiempo para estar contigo, Señor. Gracias, Padre. En esta hora pedimos, Señor, que tú seas manifestándote con poder y con gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Cualquiera de nuestros hermanos que estuviera atravesando por problemas, Señor, en el nombre de Jesucristo clamamos, Señor, porque tú seas mostrándoles sabiduría. Padre, que la unción tuya les enseñe las cosas que, Señor, si en una prueba o en una aflicción están atravesando, entonces pueda venir entendimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora que nos reunimos para estudiar tu palabra, pedimos gracias, Señor. Pedimos unción, pedimos revelación, Señor. Sea quitado el velo, sea descorrido el velo, Señor, y podamos entender tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, amado Dios. Iglesia, vamos a orar solamente un momento en lenguas. Keramayan darabaskeitoro roroshayan darabasitiri ekaramayeran darabaseitori viririkan darabasteitoro dorobokein darabakeitoro Ayarabase, Yoroshe, Andarabasiti, Didi, Andarabaseti, Didi, Okoro Moshe, Andarabase, Andarabasiti, Didi, Kotoro Bonoshe, Didi, Amayarakatu, Didi, Say, Andarabase, Yototu, Andarabai, Amarayate, Toro Moshe, Andaraki, Okoyo, Moshe, Andaramasay, Andarabai. Amarakate, Roboseya, Andarabaketo, Roboseya, Andarabaseti, Didi, Andarabaseti, Didi. Amarakato, Roboshe, Tarabayarabaseti, Didi, Andarabaseyo, Toroboseti. Padre, humillamos nuestro corazón delante de ti. Sea nuestro corazón ese lugar donde tú puedas escribir tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo, humillamos nuestro corazón, rendimos nuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, delante de ti en Cristo Jesús. Gracias por tus misericordias, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, Señor. Sea tu nombre exaltado en Jesucristo, bendito Salvador. Amén. Vamos a cantar, hermano. Le voy a recordar que siempre que oremos, usted ya tiene que estar de pie, usted ya tiene que estar metido orando, ¿verdad? Que nada le distraiga, hermano, ya tiene que estar listo para cuando ya comenzamos a orar, hermano. Póngase de pie, vamos a cantar, por favor.
esta alabanza. Vamos a cantar alabanzas que nos ayudan a rendir, hermano. Todo lo que hay aquí, todo razonamiento se rinda en Cristo Jesús. Aleluya. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Esperar en Dios.
tus ojos en Cristo. Él es el autor y consumador de tu fe. Él fue el que te creó, Él fue el que te diseñó. Él tiene el camino para ti trazado. Solo tienes que poner los ojos en Jesús. No mires a diestra ni a siniestra. Ve adelante hacia donde está Jesús. Y tu caminar nunca tendrá tropiezo. Porque dice el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y aquí dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice el Señor. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, dice el Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a terminar con un canto más, iglesia. Y si tú pusiste atención, fíjate cómo Dios sigue hablando a su pueblo. Y Él quiere que no lo honremos solo de labios, sino que la honra sea en todas las áreas de tu vida, como esposo, como padre, como hijo, como madre. Porque a veces pensamos que honramos a Dios cuando le decimos cosas bonitas, pero no es decirle, es que nuestra vida debe honrarle en la manera en que nos conducimos. Cántale al Señor.
está en nuestras vidas. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 3, por favor. Fíjense bien, tomen su lugar, acomódense para poder recibir la palabra de Dios en esta noche. Proverbios capítulo 3. Y saludo a cada uno de mis hermanos que se conectan en diferentes lugares. Los bendigo y deseo que Dios esté cada día dándoles entendimiento de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3. ¿Por qué dice Dios en su palabra aquí en Proverbios 3, versículo 5? Fíjese bien: fíate de Jehová. O sea, que tu fe tiene que estar en Jehová, no en ti, no en tu trabajo, no en lo que tú crees, no en lo que tú piensas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabes qué es la propia prudencia? Lo que sientes con tus emociones, lo que piensas con tus pensamientos. Esa es la propia opinión, hermano. Dice: no te apoyes en lo que piensas y en lo que sientes. Esto es lo que quiere decir, hermano, Proverbios 3, 5, 6. Vamos a ver: reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir, iglesia? Vas a hacer algo, dale el lugar a Jesús, dale el lugar a Dios. Padre, ¿cómo hago esto que tengo que hacer? ¿Cómo te pido? ¿Cómo procedo, Señor? ¿Cómo tengo que actuar ante tal situación? Esto es lo que dice: reconócelo en todos tus caminos. Y mira lo que va a hacer Él. La segunda parte del 6. Y Él enderezará tus veredas. Hermano, hay veredas que están torcidas. Y entonces Dios lo que quiere es enderezarlas. Pero para que Él pueda enderezarlas, tú, yo y cualquier hijo de Dios, cualquier creyente, necesita reconocerlo en todos sus caminos. Y acuérdate, no te apoyes en lo que siente tu corazón. Mira, muchos cristianos dicen: siento de Dios hacer esto, siento de Dios que debemos. Hermano, abusamos. Nuestro Dios no es un Dios de sentir. Acuérdate, debemos de movernos en el Espíritu. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 7. Estamos aquí en Proverbios 3, desde el 5, ahora vamos al 7. No seas sabio en tu propia opinión. Yo pienso, yo creo, yo digo, dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión. Mira la segunda parte: teme a Jehová. Hermano, el cristiano espiritual se mueve y tiene muy bien ejercitados los sentidos espirituales. Y dice aquí: teme a Jehová. ¿Qué quiere decir? Camina en el temor de Dios. Hermano, viene la prueba, viene la aflicción, viene cualquier circunstancia. ¿Cómo te debes de mover? En el temor de Dios. No en tu propia opinión. Cuando tú caminas en el temor de Dios, te vas a apartar del mal. ¿Cuántas decisiones en la vida has tomado y que no están de acuerdo a Dios, a su palabra? ¿Te has equivocado? Sí, hermano. Hermano, muchas veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque somos sabios en nuestra propia opinión, porque no nos movemos en el temor de Dios y constantemente estamos cayendo en el mal. Ve el 8: porque será medicina a tu cuerpo. Oye, fíjate cómo comenzamos.
que nos fiáramos de Dios, ¿verdad? De Jehová, de todo nuestro corazón, y que no nos apoyáramos en nuestra propia prudencia. Y entonces llega al 8 y dice, porque será medicina a tu cuerpo. Fíjate lo que hace que tú lo reconozcas, que tú no seas sabio en tu propia opinión. Va a haber medicina para tu cuerpo cuando venga enfermedad. Y refrigerio para tus huesos. Oh, hermano, a veces oigo a cristianos que dicen, me duelen los huesos, me duelen las articulaciones, me duele aquí. Hermano, ¿lo estás reconociendo en todos tus caminos? Hermano, 9, honra a Jehová con tus bienes. Uno de los bienes que tenemos es el trabajo que Él nos da. Hermano, ese trabajo, muchos piensan, me quemé las pestañas, estudié mucho, tengo licenciatura, tengo maestría, tengo doctorado y no sé cuántas cosas más, hermano. ¿Qué crees? Muchos piensan que el trabajo que tienen se lo ganaron por su esfuerzo. ¿Sabes que Dios es el que da la orden a Egipto para que tú puedas tener trabajo? Mira, te voy a decir lo que Dios puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Puede hacer que te quiten el trabajo. Así de fácil. ¿Cuándo Dios puede hacer que te quiten el trabajo? Cuando tú no le estás honrando en tu trabajo. ¿Y cómo sabes que le estás honrando en el trabajo que tienes? Cuando el sueldo o lo que tú devengas, siempre apartas primero tu diezmo. ¿Sabes qué va a hacer Dios cuando tú le honres con tus bienes? ¿Qué otro bien tenemos de parte de Dios? Los esposos tenemos un bien que se llama esposa, porque dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien. Y muchos varones no honran a Dios amando a su esposa. Y eso es lo que dice la palabra, honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué otros bienes tienes de parte de Dios? La vida, tus habilidades. ¿Para qué eres bueno? Hay quien es bueno para guisar, hay quien es bueno para realizar trabajos de pintura, de plomería, de electricidad. Y dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes. Es decir, que todo lo que tú hagas esté honrando a Dios. Y dice en la segunda parte del 9, y con las primicias de todos tus frutos. Hace unas semanas escuché un testimonio de una maestra de inglés. Ella tiene su escuela de inglés. Y nos estaba testificando que cuando llegan sus alumnos, dice, la primer clase que yo doy a la semana, cuando me pagan la clase, esa clase yo la entrego totalmente a Dios. Todo lo que yo recibo, ese primer alumno, esa primera dinero que yo recibo, ese se lo dedico a Dios. Para mí es mi primicia. ¿Y sabes qué está haciendo Dios con ella? Dios la está honrando, porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Hermano, mira lo que dice la Escritura, versículo 10. ¿Qué pasa cuando tú honras a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, iglesia? Dice el 10, y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Te das cuenta lo que va a pasar en tu casa? Siempre va a haber abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Pero ¿sabes cuál es el gran problema de muchos cristianos? Que no confían en Dios. La palabra confiar es caminar con fe, actuar en fe, moverse en fe.
Y bueno, esta fue la introducción, porque ahora vamos a ver, hermano, el tema. El tema es: conoce los caminos de Dios. Están las diapositivas. Conoce los caminos de Dios. Y el Espíritu me dirigió a que lo apoyáramos en Proverbios 14:12 para iniciar. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Siguiente diapositiva es esa. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Yo creo que el Señor conoce el caminar de su pueblo, porque seguido está hablando con este texto. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Te voy a poner un ejemplo. Saulo de Tarso, él creía que estaba haciendo lo correcto. Él creía que matar a los cristianos le agradaba a Dios. Y ¿sabes qué? Hasta dice la Biblia que consentía en la muerte de los cristianos. Como que yo creo que él decía: ay, qué padre, ya acabamos con uno, ya acabamos con otro. Dice que entraba a las casas y los arrastraba. Para él era como decir: ay, Dios, estoy haciendo lo correcto. Hay caminos, hay actividades, hay conductas que a los cristianos les parece que están haciendo lo correcto, pero su fin es muerte. Imagínate tantas muertes que ya llevaba Saulo de Tarso. Tú sabes que de acuerdo a la ley, el que mataba, ¿cómo tenía que pagar? Él también tenía que morir. ¿Y a cuántos llevaba yo? Hay caminos, hay maneras, hay costumbres, hay ideas, hay formas en las que muchos cristianos se mueven y piensan que están correctos. Pero dice la Biblia: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin. Entonces, ¿qué está diciendo nuestro Dios? Bueno, te voy a guiar en lo siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva. Te voy a explicar para que tú puedas entender lo que es camino. Camino son maneras de hacer las cosas. Cuando tú eres sabio en tu opinión y dices: pues lo voy a hacer así, pero eso que estás haciendo no está ceñido por la palabra de Dios. Un día una hermana me dice: pastor, estoy haciendo préstamos de dinero. Avísele a la congregación que yo presto dinero. Y me le quedé viendo. Pero yo cobro réditos, porque si no, pastor, de ahí me sostengo. ¿Sabes que la Biblia dice que si vas a prestar no debes pedir réditos? Y menos si son tus hermanos en Cristo. ¿Cuántas cosas, hermano, hacemos porque las oímos, porque les fue bien, porque les resultó como un negocio? Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Entonces la palabra camino son maneras en las que a veces tú haces las cosas en tu casa, en tu familia. Pero sería bueno preguntarle a Dios: ¿las maneras en que yo vivo te agradan, Dios? ¿Qué más es camino? Es como una guía que utilizamos para vivir, es decir, las formas que tenemos de vida. ¿Me explico? Tercero, son como medios que usamos para hacer las cosas, ¿verdad? Ejemplo, ¿cuál es el denominador común de los mexicanos cuando quieren tramitar un documento? Muchos, por debajo del agua, dan su dinerito para que les den la licencia, para que les den el documento que les hace falta. Hermano, esos son medios. Y la Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Y lo último, hermano, ¿qué formas son las que empleamos para
todo. Porque alguien te recomendó, porque alguien te dijo, bueno, a mí me funcionó y puede que a ti. Entonces tú empiezas a meditar y dices, ah, pues creo que sí. Hermano, ¿para qué crees que tenemos la Biblia? Porque la Biblia te va a mostrar los caminos que Dios tiene aquí para cómo hacer las cosas. La Biblia te va a mostrar el camino. ¿Qué es el camino? La manera, la guía, el medio, la forma de hacer. ¿Sí? Hermano, si tú no usas el camino correcto que está en la Biblia, vas a cometer errores y tu fin va a ser la muerte. ¿Quieres eso para tu casa? Y no estamos hablando de muerte física, aunque pudiera ser. Estamos hablando de muerte espiritual. ¿Entendemos? Siguiente diapositiva. Voy a ponerte un ejemplo. El rey David sabía que el arca estaba abandonada en determinado lugar. Y entonces él dijo, ay, vamos a traernos el arca de Dios. Siempre que tú quieras aprender o entender, vea la palabra. Vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 13, y mira la manera, mira la forma, mira lo que hizo el rey David para trasladar el arca. Allá donde estaba abandonada, la quiso traer al lugar a donde habitaban los israelitas. Y vamos a ver qué maneras usó, qué caminos usó y cuáles fueron las consecuencias, iglesia. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Fíjate bien lo que hizo el rey David. Vamos a ver desde el versículo 1, aunque aquí te señalé del 4 al 14. Escucha bien. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Fíjate a quién le pidió parecer. A los capitanes. Hermano, se trataba del arca. ¿A quién tenía que consultar? ¿A quién le tenía que pedir su parecer? 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas las partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Era buena la intención del rey? Sí. Pero vamos a ver si estaba usando la manera correcta. Versículo 3. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. A ver, ubícate y sitúate. ¿Era buena la intención? Pero vamos a ver qué maneras y qué caminos usó el rey. 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa, fíjate, la cosa parecía bien a todo el pueblo. Tú cuando vas a hacer algo, ¿a quién le pides parecer? ¿A tu comadre? Oye, comadre, me peleé con mi esposo. ¿Tú qué dices? ¿Qué crees que te va a decir la comadre? Hermano, cuando vivas una prueba, no consultes con la gente, ve y habla con Dios. Si no tienes una respuesta, ve y pide consejo al pastor. Pero algo te voy a decir: si pides consejo, haz lo que te están diciendo, porque siempre te van a decir lo que está en la Biblia. Voy a volver a leer el 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo.
5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Amad para que trajesen el arca de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Lee conmigo el 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. ¿Quién era Usa y Ahío? ¿Quién sabe? Pero te voy a decir algo: no eran parte de los sacerdotes. Era alguien que se ofreció del pueblo, dijo: a ver, tú vayan cuidando el carro. Fíjate la manera en que el rey David quiso transportar el arca. 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. ¿Te los imaginas? Con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Trata de imaginarte: van en el camino, lo llevan en un carro nuevo, ahí ponen el arca, es jalado por bueyes. Fíjate todos los detalles, y de repente, como pasan por terracería, se empezó a ladear el arca, y este joven que se llamaba Usa dijo: ¡ay, no se vaya a caer! Y la sostuvo. Y vamos a ver lo que pasó, iglesia. 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. A ver, ¿qué pasó? Iglesia, ¿puedes dar una explicación? ¿Cuántas veces hacemos lo que el rey David, pedir consejo a quien no debemos, y hacemos las cosas como a la gente le parece, no como Dios lo estableció? Y la consecuencia, hacer muerte. Versículo 11. Y David tuvo pesar. Sí, hermano, fíjate lo que viene cuando tú y yo no hacemos lo correcto. Viene pesar a nuestra vida. Porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Perez Usa hasta hoy. 12. ¿Puedes leer conmigo, por favor? Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Oye, no la guardó en la casa de un israelita, la guardó en la casa de Obed Edom, que era Geteo, hermano. 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa, ¿cuánto tiempo? Ahora, ve qué pasó ahí. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. ¿Cómo te lo explicas? ¿Qué explicación tú puedes entender de parte de Dios? Fíjate, mata a un hombre porque quiere sostener el arca, y entonces David tiene miedo y dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues voy a guardar el arca ahí en casa de este hombre, ahí me la guardas. Y Dios lo bendice. Hermano, aquí en la diapositiva yo te puse cuando David traslada el arca, y te puse el pasaje primero de Crónicas 13 del 4 al 14. Lee repetidamente esto para que Dios te pueda revelar. ¿Cuántas veces tú haces algo y Dios tiene que quebrantarte porque no lo estás haciendo conforme a su voluntad?
Y en el segundo puntillo dice, parecía bien a todo el pueblo. Hermano, puede parecerle bien a toda la nación, pero si no le parece a Dios, mejor detente. Y tercer puntillo, te hago una pregunta: ¿qué consecuencias hubo? Iglesia, ¿sabes por qué murió? Primero, porque nadie debía tocar el arca. Ahora, ¿sabes dónde estuvo el error? Que el rey David hizo las cosas como lo habían hecho los filisteos. Los filisteos se había quedado en su territorio el arca, porque según ellos la robaron. ¿Sabes por qué se la robaron? Porque pensaban que era un amuleto que les iba bien, y por eso entonces se la roban al pueblo de Israel, y no saben lo que les pasó, hermano. ¿Has leído qué les pasó a los filisteos? Hubo tumores. Fíjate que en la versión, en la 9, no dice que eran tumores, eran hemorroides. A todo el pueblo le salieron hemorroides. Y luego, ¿qué crees? Plaga de ratones, hemorroides, y entonces el pueblo ya no. Y entonces dijeron: este mueble que tenemos aquí nos está provocando mal, vamos a enviarlo. ¿Y sabes cómo lo enviaron? Con bueyes y en un carro nuevo. Él que entonces el rey David dijo: así como le hicieron ellos, yo le voy a hacer. Y ahí te pongo el pasaje, 1 de Samuel capítulo 6, del 7 al 8. Te voy a dejar de tarea que leas este pasaje y veas cómo los filisteos, como ya no podían, ya les estaba yendo muy mal, porque fíjate, pues eran filisteos. Pero la manera en que ellos transportaron el arca fue como a ellos se les ocurrió, porque ellos no conocían a Dios. Y yo quiero centrar tu atención en lo siguiente: ¿cuántas veces haces las cosas porque se te ocurre, pero no es dirección de Dios? Y es necesario que medites esto. Por eso te dejo 1 libro de Samuel capítulo 6, del 7 al 8. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo era lo correcto de trasladar el arca? Fíjate, ya vimos en 1 de Crónicas 13 que lo hizo mal, porque pidió parecer a la gente, a los capitanes, etcétera. Hermano, ¿no te parece que a veces somos como David? Tenemos buena intención, pero no estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque desconocemos los caminos de Dios. ¿Cómo criar un hijo? Iglesia, ¿cómo criar a tus hijos en el temor de Dios? Muchas veces los padres están más preocupados por la escuela a donde van a estudiar, y que tengan inglés, que tengan computación, y que tengan acá y que tengan allá, y que salgan muy bien, y el temor de Dios, ¿dónde lo dejas? ¿No te parece que primero debes instruirlo en el temor de Dios? Para que entonces cuando vayan a la escuela sepan cómo defenderse. Hoy vemos a jóvenes y adolescentes que empiezan a copiar lo que hacen sus compañeros, porque los padres no les enseñaron lo correcto desde que son pequeños. Primer libro de Crónicas, ahora vamos al capítulo 15. Iglesia, yo te pido que tú leas con detenimiento. ¿Sabes lo que hago? Es una manera de ayudarte. Yo estoy leyendo la Biblia, y cuando Dios me habla en un versículo lo subrayo y le pongo lo que Dios me está hablando. Y mira cómo dice primer libro de Crónicas capítulo 15. Vamos a ir leyendo por partes, 1 y 2. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. 2, escucha bien. Entonces dijo David:
el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¿Ya entendiste? Se le había olvidado que Dios había establecido maneras, caminos para cómo trasladar el arca, y él se le hizo fácil copiar lo que habían hecho los filisteos. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Hermano, ¿cuántas veces Dios ha tenido que quebrantarte porque no has hecho lo que Dios ha establecido en sus caminos? Yo te hago una pregunta: ¿quieres que Dios te esté quebrantando a cada rato en tu vida? Porque te equivocaste, porque dijiste, ay, es que se me olvidó que se debe hacer así. Yo no creo, hermano, que nos guste estar siendo quebrantados a cada rato. Vamos a los versículos 11 al 13. Y llamó David a los sacerdotes, fíjate, ya no consultó con los capitanes ni con ellos, ya no, hermano. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y a Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. 13. ¿Puedes leer en voz alta conmigo? Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su iglesia. A Dios se le sigue y se le busca según su camino, su ordenanza. ¿Estamos aquí? 14 al 16. Escucha y mira lo que pasó. Así los sacerdotes y los levitas, ¿qué tuvieron que hacer primero? Se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. ¿Sabes que Dios ya había dicho cómo tenían que santificarse? Todo lo que tenían que hacer, hermano, ¿verdad? Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de ¿quién? Ya había un camino, hermano. Ya había una manera de hacer las cosas. Iglesia, necesito volver a decirte esto. ¿Por qué cometemos tantos errores como cristianos? Te dejo meditar. ¿Por qué no buscamos a Dios según su ordenanza, hermano, según su camino? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que se corrija lo que está pasando en tu casa? ¿Quieres o no quieres? Búscale según su ordenanza. 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. 16. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen, fíjate bien, de sus hermanos a cantores, con instrumentos de música, con salterio y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz como iglesia. Y los levitas designaron, y dice, ¿a quién fue? A los que designaron, hermano. Y bueno, ¿tú sabes cómo terminó esto? Maravillosamente. Y la gloria de Dios se manifestó ahí en ellos. Hermano, ¿cuándo tú vas a mirar la gloria de Dios en tu casa? Cuando tú hagas
las cosas conforme a su palabra. Hermano, aquí en la diapositiva te estoy mostrando la manera, el camino correcto. Y te estoy poniendo el ejemplo de lo que pasó con el rey David, ¿verdad? Y ahora ya estamos en 1 de Crónicas 15. Y dice abajo, a Dios se le busca según su ordenanza. Dios quiere que aprendamos el qué hacer. Hermano, para todo hay un qué hacer. ¿Cómo tienes que hacer las cosas? Hay gente que me dice, pastor, voy a poner un negocio, ¿me puede orar? Y yo le diga, ajá, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Tienes el qué hacer para que Dios bendiga tu negocio? Y entonces empiezan a titubear, hermano, y dicen, ¿cómo, pastor? Sí, si vas a poner un negocio, tienes que hacerlo buscando la voluntad de Dios. Y mira lo que dice hasta abajo, mirando en su palabra cómo hacerlo. Fíjate estas dos cosas, qué hacer y cómo hacerlo. A ver, dilo conmigo, qué hacer y cómo hacerlo. Oye, padre, tengo un problema en mi casa, dime qué hacer y cómo hacerlo. Oye, Señor, me están proponiendo esto, dime qué hacer y cómo hacerlo. En la iglesia, para que le sirvamos, tenemos que saber lo que dice la Biblia para que siempre identifiquemos qué hacer y cómo hacerlo. Amén. Dos cosas que Dios va a pedirte que siempre busques en su camino. Qué hacer y cómo hacerlo. Y estas dos cosas están en la Biblia. Siempre Dios te va a decir qué hacer y cómo hacerlo. Sí, hermano. ¿Estás pasando por algún problema? Dile al Señor, de acuerdo a tu palabra, dime qué hacer y cómo hacerlo. Hermano, y te vas a maravillar. Pero te voy a pedir algo. No busques a Dios solamente para que te resuelva este problema. A Dios tienes que honrarlo. Acuérdate lo que vimos en Proverbios. Honra al Señor con tus bienes. ¿Queda claro, hermano? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Esto atiende, hermano, a conocer el camino de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo es que Dios nos ilustra para saber, hermano, su camino, su ordenanza, sus maneras? Bueno, Él nos va a poner ejemplos. ¿Dónde encontramos un ejemplo más? En la creación. Fíjate, no dice la Biblia en Génesis, vete a Génesis capítulo 1 y vamos a ver cómo describe la Biblia cómo estaba todo, hermano. Génesis 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego dice el 2, ¿y la tierra cómo estaba, iglesia? Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ¿cómo estaba todo? Desordenado. ¿Qué tenía que ponerle Dios? Orden. ¿Cómo vino el orden? Iglesia. Ve el versículo 3. Y dijo Dios. Te lo estoy recalcando para que entiendas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sabes cómo empezó a adquirir todo orden? Con la palabra de Dios. ¿Qué pasará en tu casa cuando hay desorden y tú haces lo que dice Dios en su palabra? Empieza a ordenarse tu casa. Ay, es que mis finanzas, pastor, están de cabeza. Haz lo que dice Dios. Fíjate aquí en Génesis, yo te he enseñado, porque lo hemos aprendido todos juntos, que en el Génesis están todas las semillas, todas las doctrinas de la Biblia. Amén.
Entonces, te recalco el 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 6. Fíjate otra vez. Luego dijo Dios. Estaba usando su palabra que tiene poder. Hermano, ¿cómo se ordenó todo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo se va a ordenar tu casa? ¿Cómo se van a ordenar tus finanzas? Hay hermanos que me dicen, ya no la veo llegar, pastor. ¿Por qué? Es que no me alcanza. ¿Estás haciendo lo que dice Dios? ¿Estás honrándole con tus bienes? ¿Estás dándole su primicia? Fíjate, esta maestra aparta su diezmo, pero ella dice, mi primer clase que cobro, esa la entrego como primicia, aparte de mi diezmo. ¿Y sabes? Hace muchos años su escuela iba a cerrar, pero cuando ella le dio lugar a Dios y a su palabra, ¿cuántos años crees que lleva su escuela funcionando? Y ahora en la pandemia no se le fueron los alumnos, los tenía en línea. Fíjate la bendición, hermano, cuando tú haces lo que dice la palabra, el qué hacer y cómo hacerlo. Hermano, en esta diapositiva yo te digo que la creación, Dios ordenó el mundo para que fuera habitado por el hombre. Tenía que ponerle orden para que ahí iba a poner a su máxima creación. Vamos a ver estos pasajes para que veas. Dice en Job 34:13. Hermano, repásalos, léelos y ve las maravillas de Dios, lo que Dios te dice, hermano. Job 34:13. Gloria a Dios. Y dice, ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? ¿Quién? Dios, hermano. Jeremías 10:12. Aleluya, iglesia. Fíjate cómo Dios es el que le pone orden con su sola palabra. Jeremías 10:12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, está hablando de la sabiduría, y extendió los cielos con su sabiduría. Isaías 45:18. Hermano, es necesario que miremos que, hermano, con su sola palabra, hermano, ahora me entiendes que su sola palabra significa la Biblia. Que cuando tú aplicas la palabra a tu vida, le estás poniendo orden. Dios está trayendo el orden a tu casa. Si tú diezmaras, si tú le honraras, si tú hicieras todo lo que Dios pide en su palabra, mira, viene el orden solito. No tienes que estarte preocupando. Te lo voy a decir así: el marido que se fue va a regresar, Dios lo va a traer. ¿Cómo? Él sabe cómo. Pero imagínate lo que va a hacer, porque la mujer está confiando y hace, fíjate bien, el qué hacer y cómo hacerlo. Isaías 45 y versículo 18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. ¿Qué dice? Yo soy Jehová y no hay otro. A ver, hermano, entiende esto. Estos versículos hablan, hermano, Dios le puso orden a la tierra. ¿No le puede poner orden a tu vida? Tú dime, ¿sí o no? ¿Qué necesitas entonces? Conocer, fíjate, sus caminos, para que tú hagas el qué hacer y cómo hacer. Hermano, está aquí en la palabra.
Último puntillo de esta diapositiva. Dice, fue con sabiduría que Dios ordenó todas las cosas. Escucha bien. Si tú no usas la sabiduría de Dios para aplicarla a tu vida a través de esta bendita palabra, hermano, no se van a ordenar las cosas. ¿Te fijaste cómo comenzamos este estudio? No seas sabio, ¿en qué? En tu propia opinión. Mejor usa la sabiduría de Dios. Vamos a ver, Proverbios 8. Qué bendición es tener su palabra, hermano. Mira, cada que tú abres un pasaje, mueves una hoja, es como la luz de Dios que te está alumbrando. Proverbios 8, del 26 al 31. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. A ver, termina conmigo el 30 y el 31. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, ¿verdad? Y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Sabes quién está hablando aquí? La sabiduría. A ver, iglesia, ¿estás pasando por un problema? Necesitas la sabiduría de Dios. ¿Cómo viene la sabiduría? Conociendo los caminos, las maneras de Dios, el qué hacer y cómo hacerlo. Padre, tengo que pagar, tengo que liquidar esto, dime qué hacer. ¿Sabes que la Biblia dice que nosotros no debemos pedir prestado? Antes dice que nosotros vamos a prestar, hermano. ¿Por qué a veces estamos pidiendo prestado? Porque no nos movemos en sabiduría. Iglesia, pregúntate, ¿qué quiero? ¿Quiero la bendición de Dios? ¿Quiero que Él se mueva en todos mis asuntos? Hermano, entonces caminemos con sabiduría, practicando cada palabra. Hermano, Dios no se equivoca. Siguiente diapositiva. Vamos a resumir qué fueron los 6 días de la creación. Dice, los 6 días de la creación describen en forma simbólica todo su plan para el hombre. Hermano, aquí es maravilloso entender cómo la creación, hermano, es como una figura, como un simbolismo del plan de Dios para el hombre. Abajo dice, a fin de que después de su caída, el Señor sabía que el hombre iba a caer. Pero ¿sabes? El Señor no improvisa nada. Como Él sabía todo, hermano, también planeó, fíjate, restaurar hasta lograr al hombre para que fuera perfecto. Y así reposar el 7º día. Los 6 días de la creación habla del plan perfecto de Dios. Y el 7º día, ¿cómo se le llama? ¿Día de qué? ¿Y qué entiendes por reposo? ¿Estar de holgazán? No. La palabra reposo es estar en la voluntad de Dios, moverte en la voluntad de Dios. Fíjate cómo entonces en el Génesis los 6 días de la creación hablan y describen de manera simbólica el plan perfecto de Dios.
¿Sabes que de la creación a la fecha ya transcurrieron 6 días? Estamos hablando espiritualmente, ¿eh? Porque para Dios un día, ¿cuántos son? 1000 años. En las cartas de Pedro dice que para Dios un día son 1000 años. Entonces ya transcurrieron muchos años, hermano, pero ya transcurrieron 6 días espiritualmente hablando. Y ahorita está por anochecer el 6º día y está por amanecer el 7º día. ¿De qué te estoy hablando? Ya Cristo viene, hermano. ¿Y qué crees? Por eso en el milenio la iglesia va a gobernar. ¿Sabes qué es esos 1000 años? Es el 7º día. Hermano, la doctrina te enseña esto maravillosamente, pero necesitas conocer el camino de Dios. Esto es maravilloso, iglesia. Lo estoy resumiendo porque no estoy dando el detalle. Pero qué maravilloso es conocer cómo Dios siempre tiene un plan perfecto. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Crees que Dios tiene un plan perfecto para ti? ¿Dónde está el que tú conozcas su plan? En la Biblia. Conoce los caminos de Dios. Siguiente diapositiva. Los caminos de Dios, hermano, dice: los muebles del tabernáculo muestran el orden divino para el creyente en la iglesia. Escucha otra vez. Los muebles del tabernáculo muestran el orden divino para el creyente y la iglesia. A ver, ¿cuáles fueron los muebles? Dilos conmigo. El altar de bronce, la fuente de bronce, la tienda con su cubierta, la mesa de los panes, el candelero de oro, el altar del incienso y el arca del pacto. A ver, ¿cuántos muebles eran? ¿Cuántas cosas contenía el tabernáculo? 7. Hermano, ¿por qué 7? Porque el 7 siempre va a hablar de perfección. Entonces, ¿cómo debería ser el camino del cristiano? Perfecto. ¿Y por qué no es perfecto nuestro caminar? Mira, muchos decimos: ay, pastor, nadie es perfecto. Ah, pero ahí se justifican para no hacer la voluntad de Dios. Iglesia, hay camino que al hombre le parece, pero su fin. A ver, iglesia, ¿cuántas cosas has venido haciendo que te parecen perfectas pero no son correctas? ¿Estamos aquí, iglesia? Vamos a la siguiente diapositiva. Te voy a mostrar las imágenes del tabernáculo. Mira qué precioso era el tabernáculo. Hermano, esto es solo una ilustración, porque yo creo que haberlo vivido era otra cosa, Era otra cosa. Aquí solamente es un ejemplo. Esta es la imagen del tabernáculo. ¿Te imaginas esa nube o esa luz que se veía que salía de la tienda? ¿Qué era, hermano? ¿Sabes que adentro estaba todo oscuro? Pero lo único que alumbraba era con el candelero. El candelero es Cristo. Es el que le da luz a tu vida. El tabernáculo es figura de la iglesia, pero también figura de ti. Cristo viene y te da su luz, hermano. Eso que tú ves que sale, ¿te imaginas la luz que podía salir? Porque me estaba llenando todo. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano. ¿Qué figuras, qué muebles había? El altar del incienso. ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué camino me muestra el Señor ahí? ¿Verdad? ¿Cómo se debe tener un culto para Dios? La mesa de los panes de la proposición. ¿Cuál es el camino de Dios? ¿Cómo aprender la sana doctrina? Para que estés bien fundamentado en Cristo.
La fuente de bronce. Te lo estoy manejando de manera desordenada ahorita, porque después la vamos a ver de manera ordenada, ¿sí? La fuente de bronce. ¿Para qué era la fuente de bronce? Porque ahí se tenían que lavar. ¿Qué te lava a ti? La palabra. Fíjate cómo la palabra en varios muebles funciona de una y de otra manera. En la mesa de los panes funciona como alimento, pero en la fuente funciona como limpieza. El agua que te purifica y que te lava. Hermano, el altar del holocausto, ¿de qué te habla? El presentarte todos los días a Dios sin excepción, todos los días, que no haya día que tú no te presentes delante de Dios. Pero ¿cómo te vas a presentar? Dice la Biblia que debemos ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Imagínate cuando te levantas y tienes celos y tienes coraje y solo tomas tu teléfono y estás marque y marque y respondiendo mensajes con palabras soeces. Imagínate. ¿Sabes de qué habla el altar del holocausto? Disciplina para estar delante de Dios todos los días. Cada mueble te enseña un camino para cómo caminar, hermano. Eso lo vamos a estar viendo durante varios jueves. El arca del pacto, hermano, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo. Cerca del lugar santísimo estaba el velo y al ladito estaba el altar del incienso. Fíjate cómo estaban pegados, los dividía solamente en una cortina, un velo. Pero ¿de qué te habla, hermano? ¿Cómo funcionas tú como sacerdote para ministrar a Dios todos los días? Y cuando venimos a la iglesia y presentamos un culto, hermano, ahora imagínate, estás en el culto y está sonando tu celular. Y dices, ay, me está hablando Petrita, Juanita, ahorita vengo, Señor, me salgo del culto y entonces contesto. Hermano, ¿cómo estás dándole el culto a Dios? La Biblia habla de que estamos en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. No debe de sonar tu celular ni para mensajes. Hermano, tu familia debe de saber que cuando tú estás en la casa de Dios, nadie te puede contactar contigo porque es el momento exclusivo para tu Dios. Y qué pena que luego en los cultos se oye o se oyen las cancioncitas de que están sonando los celulares. ¿Y cómo es nuestro culto a Dios? ¿Y cómo es tu culto a Dios si a veces vienes a la iglesia y a veces no vienes? Y hay quien dice, es que yo en casa tengo mi culto. ¿Qué crees? Dios diseñó la iglesia para que ahí se celebrara el culto. Hermano, todo tiene un orden. ¿Cómo se ordena? Con la palabra de Dios. Y hermano, aquí te estoy poniendo al final, hermano, el candelero de oro. Te voy a estar hablando de los muebles, cuál es el significado, cuál es el camino a seguir. Es una maravilla, hermano. Es una maravilla. Pero te fijaste en vamos a regresar a la anterior, cómo estaba la cubierta del tabernáculo, hermano, con 4 capas, ¿verdad? Hermano, todo tiene una enseñanza. Hermano, es como somos edificados. A ver, iglesia, en 2 años de pandemia, tú has sido edificado. ¿Creciste para la gloria de Dios o te alejaste de la iglesia? ¿Te alejaste del Señor? ¿Estabas caminando en los caminos de Dios? Para eso es la pandemia. Oye, ¿y ya oíste que en las noticias está que ya empezó la 5ª ola? Ahorita están los contagios en la Ciudad de México. Gracias a Dios en el Estado de México no hay contagios. Pero ¿cómo nos vamos a mover, iglesia?
¿sí? Yo les había dicho que íbamos a poder usar los cubrebocas de tricapa, los que son plegadizos, pero no, vamos a tener que usar. Mira, hoy traje yo los KN, vamos a tener que volver a usarlos. Hermano, ¿sabes por qué? Porque no vamos a bajar la guardia. Vamos a orar, vamos a creerle a Dios y esperamos no suspender cultos y no cerrar el templo. Pero eso depende de la iglesia si camina en los caminos de Dios. ¿Qué queremos que haga Dios en nuestro tiempo, hermano? Última diapositiva. ¿Qué necesitamos para conocer esos caminos de Dios? Dice que necesitamos 7 cosas mayores. 7 cosas mayores. Y esto todo está en la Biblia. ¿Dónde está? En el Nuevo Testamento. Dice, se deben considerar. ¿Qué quiere decir? Tomar en cuenta, porque están en la Biblia. Para ser introducidos en la voluntad de Dios. Hermano, ¿quieres caminar en la voluntad de Dios? Tienes que irte a la palabra. Tienes que conocer sus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Estas cosas mayores están definidas en el Nuevo Testamento. Las vamos a ir viendo. Estas están en Timoteo, en la segunda carta. Ahí vamos a estar encontrando todo esto, hermano. Y se identifican como verdades del orden divino. ¿Quieres ser libre? Camina en la verdad. ¿Quién es tu verdad? Cristo, la palabra. Última diapositiva. ¿Sabes cuáles son esas 7 cosas mayores? Dios va a pedir de ti disciplina. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con el altar del holocausto. Pureza. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con la fuente de bronce. ¿Cómo te mantienes puro? Para eso Dios dijo, vean lo que enseñé. Lo que le mostré a Moisés en el Nuevo Testamento, vas a ver todo lo que significa. 3, la sumisión. ¿Por qué es necesario que estemos sometidos? ¿A quién? Al Señor Jesús, el señorío de Cristo. ¿De qué nos habla, hermano? Cuando tú reconoces las autoridades. ¿Quién es tu autoridad? Jesús. Y Jesús ha establecido autoridades en la iglesia. 4, hermano. La sana doctrina, ¿sabes cómo la aprendemos? A través, hermano, y aquí va a venir la cubierta, lo que fue el tabernáculo, la tienda, hermano, para ser edificados. Estamos en la 4. El 5, hermano, el gobierno, el candelero. El candelero te va a hablar de gobierno. 6, la adoración, hermano. ¿Con qué tiene que ver? Con el altar del incienso. Y 7, la gloria de Dios. ¿Con qué tiene que ver? Con el arca. Hermano, ¿quieres que en tu casa repose la gloria de Dios? Vive la palabra. Conócelo. Oye, Señor, tengo problemas en mi matrimonio. Dime qué hacer y cómo hacerlo. Y el Señor no te va a decir que te divorcies. ¿Por qué? Porque Jesús habló acerca del divorcio. Pero bueno, llegaste a Cristo así, mantente así. Ahora, haz lo correcto. A ver, hermano, estoy introduciendo a todo lo que es el camino de Dios. ¿Cómo conocer el camino? ¿Quieres continuar? ¿Sabes que a muchos no les gusta la doctrina? Porque implica esto, conocer los caminos de Dios. Pero también la doctrina implica que va a haber cambios en tu vida. Y como a muchos no les gusta cambiar, hermano, dicen, no, eso de la doctrina yo no le entiendo. No quieren. Por eso dice la Biblia, no sufrirán la sana doctrina, sino que van a tener comezón de oír y van a empezar a oír una predicación allá, en YouTube, otra acá, hermano, y cuidado, mejor conoce los caminos de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin
es camino de muerte. Iglesia, eres de Cristo. Consérvate. Hermano, la doctrina tiene su costo. Dios necesita que tú tengas disposición para conocer la doctrina. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué le dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él? Y conoceréis la verdad. Juan 8:32. Y la verdad te va a hacer libre. Levanta tus manos, iglesia. Dile a Dios, enséñame el qué hacer y cómo hacer. Ahora, ¿tienes un problema? ¿Tienes alguna situación en casa, en tu familia? Dile, aquí está esta situación, dime qué hacer conforme a tu palabra y cómo hacerlo, tu camino, Señor, que yo no escoja mis caminos. Hermano, cada día debemos presentarnos a Dios. Romanos capítulo 12 dice, hermano, que debemos presentarnos. Dice la Biblia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabes qué te va a renovar, iglesia? La palabra. Comprométete con Dios a buscar su palabra. No hay otro camino, iglesia. Y ese camino es Cristo. Ese camino es su palabra. Preséntale a Dios la situación que estás viviendo. Y dile, Padre, aquí estoy. Aquí estoy. Déjame conocer tu camino. Para que todo desorden que está habiendo en mi casa venga a ser ordenado en mi caminar, en mi negocio. Dame entendimiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Hermano, ten fe. Dios quiere ayudarte para que tu problema pueda ser resuelto. Pero para que Dios resuelva no son cosas instantáneas, son cosas que deben perdurar en ti. Y Dios quiere que conozcas su palabra. Dale las gracias porque Él conoce el asunto que estás atravesando. Él conoce tu necesidad, Él conoce tu situación. Pero yo te dije hace rato, comprométete con Dios. Padre, intercedo por todos mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Intercedo por tu iglesia para que vengamos al conocimiento de la verdad de Cristo Jesús. Todo aquello que nos ha separado, Señor, de conocerte, de caminar, hoy, Señor, se ha corrido el velo para que podamos caminar en tus mandamientos y estatutos. Tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús. Hay cosas, hermano, que van a tomar su tiempo. No pienses que mañana ya estará resuelto.
Hay cosas que sí. Y cuando Dios se tarda en responder algo, es porque está afirmando algo en ti. No te desesperes. Comprométete con el Señor. Hoy Coramandeya andara baseitu dividiri andara magendo dividiskei andara magendo dividiri. Imi andara baskeitu roborushei andara basini dividiri andara babakatara basini dividiri. Ambara mara mara katotuturi misa andara bayosini dividiri. Gracias Dios, gracias Dios. Dile al Señor gracias. ¿Sabes qué dice el Señor? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo levantará sus argumentos, pero dice el Señor, mi palabra debe permanecer en ti. Derriba todo argumento alto que se ha levantado en contra del conocimiento de mi palabra. Derríbalo, pueblo, y lleva cautivo tu pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios omnipotente, seas tú tomando, y que mis hermanos puedan concederte el permiso de que tú estés obrando en sus vidas, pero que mis hermanos y yo conozcamos tus caminos cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, no te vayas a trabajar sin que estés delante de Dios. No digas, ya se me hizo tarde. Hermano, levántate antes. Sé disciplinado, preséntate delante de Dios, hermano, porque muchas veces antes de salir Dios te va a avisar. ¿Sabes que hasta Dios te puede avisar cuando va a haber tráfico? No, pastor. Ajá. Dios te dice por dónde ir, hermano, para que tu caminar sea. Dios es un Dios de orden, hermano. Nunca salgas de tu casa sin tener la disciplina de presentarte delante de Dios, y Dios te va a guiar, hermano. Los próximos jueves estaremos estudiando todo esto. Les voy a pedir que estemos al pendiente. La verdad, hoy le clamé a Dios que no lloviera aquí en Ecatepec y no llovió, hermano. ¿Y qué crees? Un hermano me habló de Coacalco y me dijo, está cayendo un aguacero, y le dije, wow, estamos pegados, Señor. ¿Y sabes por qué le clamo? Para que la iglesia pueda venir y escuchar la palabra. Le he estado pidiendo a Dios, Padre, en los días de lluvia, cuando cae muy fuerte el agua, no se oye cuando estamos aquí, hermano, por las láminas que están afuera. Pero, ¿sabes? Dios es un Dios que nos ayuda. Así es que mantente al pendiente. Estamos orando, hermano, porque ya vino la quinta ola. Ahora, ¿qué crees? Ya en México, una fiesta que hubo de homosexuales en Vallarta, ya trajeron también el problema de la viruela del mono. Esa fiesta que hubo de homosexuales, hermano, desató y ahí hubo muchos contagios ya. Hermano, Dios está trayendo juicios, pero tú mantente en los caminos de Dios. Y hay una promesa de parte de Dios: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Debes caminar en los caminos de Dios. Iglesia, te saludo, te bendigo y deseo que el amor de Dios esté guardando tu corazón y tus pensamientos. La paz de Dios sea contigo. Nos vemos el domingo, primero Dios.